Hola mis hermanos y bienvenidos al segundo estudio del tema Las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el video anterior mirábamos un poco de lo que habla el Nuevo Testamento, de la misión de los 12, de lo que decía de las palabras de Yeshua, y también mirábamos algunos versículos de cómo inicia el libro de Santiago. Entonces, también, bueno, les presentaba también tres parábolas. Una de ellas que era de esa oveja perdida. eh, Hay otra parábola que es de la moneda perdida y otra parábola que es la del hijo pródigo. Entonces miramos a través de ellas. eh, Ahora sabemos a qué se refieren, ¿verdad? Y también miramos un par de versículos en Ezequiel que hablaba acerca de que Dios mismo iba a buscar a sus ovejas perdidas. Entonces, en esta parte 2 vamos a continuar con ese estudio. Y siempre, así como en el estudio anterior, vamos a iniciar también con este versículo de Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, y no sé, la vez pasada no lo comenté, pero puse esta caricatura que le dice, entonces no dice nada, Josías le dice. No, la Biblia no dice nada de Nostradamus, ni de los mayas, ni de Discovery Channel. Entonces, no sé, me hacía gracia porque creo que en History, en Discovery Channel y en algunos de estos canales a veces hablan acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Pero nos presentan a un Jesús a veces totalmente diferente al que está sobre en la Biblia. Y muchos hermanos a veces, en vez de escudriñar las escrituras, empiezan a creer acerca de estos documentales. O también nos pasa a veces cuando creemos a veces a líderes de la iglesia, eh, y ellos sin querer introducen a veces doctrinas de hombres y me hacen mezclas. Y nosotros sabemos de que incluso cuando eh, Yeshua vino acá al mundo, él les decía a los maestros de la ley, ¿verdad? De que lo que más les reclamaba es que aumentaban las cargas, ¿verdad? A las personas y que ellos mismos no las cumplían. O les reclamaba también porque ellos seguían doctrinas de hombres y no estaban siguiendo la ley. Que por cierto, nuestros hermanos judíos a veces todavía hacen esto, ¿verdad? Siguiendo a veces doctrinas de hombres y no siguiendo la Torah. Entonces, bueno, todavía es algo que se da, tanto en la casa de Israel como en la casa de Judá. Entonces, que de tarea siempre tenemos que escudriñar las escrituras para conocer a nuestro Dios. A veces cuando leemos un libro, pues nosotros llegamos a conocer la mente del autor. Y qué dicha, ¿verdad? Poder conocer la mente de el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que inspiró ese libro tan hermoso que nos dio, que es una carta de amor para nosotros. En Romanos 8, del 19 al 23, puse este texto porque me encanta, porque verdaderamente creo que los hijos de Dios estamos despertando tantas cosas y queremos salir de las doctrinas de hombres y querer comenzar a seguir y hacer las cosas que le agradan a Dios. Y Romanos 8, del 19 al 23 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y me encanta este versículo como no tienen idea. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Me encanta. Ya. Y ahorita sí, voy a iniciar ya con el tema el, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como les comentaba y les adelantaba yo en el versículo anterior, esas ovejas perdidas se refiere específicamente eh, a la casa de Israel, pero antes que entremos a la casa de Israel y a la casa de Judá, tenemos que ver otros temas, ¿verdad? Quizás vamos a ver el tema de las tribus de Israel. Eh, pues estos son los hijos de Jacob o los hijos de Israel. Entonces, aquí están los nombres de esas 12 tribus: Judá, Benjamín, Simeón, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad. Quizás alguno que haya leído, ¿verdad? Me puede decir que ahí falta el nombre de José y que también falta el nombre de Leví. Y tendría razón. Pero esa fue como la distribución que se hizo de las tierras. E incluso ahí coloqué un mapa que por mi cámara creo que estoy tapando un pedazo, pero, pero creo que alcanzan a ver, ¿verdad? El mapa. Y esa es la distribución que se hizo, la división según el libro de Josué, de las 12 tribus. Entonces, ahí no van a ver un territorio de la tribu de Leví, porque en realidad ellos no tuvieron heredad de tierra, sino que su heredad era Dios. Entonces, qué mejor heredad que esa, ¿verdad? Y ellos fueron hechos sacerdotes para habitar en el templo, ¿verdad? Y tampoco vemos quizás el nombre de José, que casi yo creo que era el hijo del favorito de Israel, ¿verdad? De Jacob, pero sí vemos los nombres de sus hijos. Entonces, los hijos de José eran Efraín y Manasés. Entonces, quería explicar eso, ¿verdad? Si ustedes ven, también coloqué en rojo lo que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras las he colocado en negro. Entonces, ¿por qué? Porque la casa de Judá está conformada por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y la casa de Israel está conformada por las demás tribus, que son las que yo he colocado en negro. Entonces, como miramos, este mapa es bastante importante, pero luego, posteriormente, cuando muere Salomón y empieza a reinar el hijo de Salomón, que se llama Roboam, pasa de este mapa a ser este otro mapa. Entonces vemos que ya no está dividido en las 12 tribus, así como se describe en el libro de Josué, sino que pasan a ser el reino de Israel y el reino de Judá, que es a lo que yo le estaba llamando casa de Israel y casa de Judá, que también se le llama así en las escrituras. Entonces vemos de que el pueblo de Israel, que eran las 12 tribus, se dividen en dos: en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte viene a ser la casa de Israel y el reino del sur viene a ser la casa de Judá. Creo que y ahí colocado ese mapa en el cual, bueno, vamos a ver también, me gusta este mapa porque cabal tiene ubicadas también las capitales. Las capitales vienen a ser las que tienen, en vez de puntitos blancos, tienen las estrellas. Entonces vemos que la capital del reino de Israel o de la casa de Israel, su capital era Samaria. Entonces creo que esto nos abre también nuestra mente y nos da a conocer porque también eh, Yeshua estuvo interesado. Bueno, quizás aclararle, ¿verdad? Que ustedes se preguntarán que por qué digo Yeshua en algunos momentos. Eh, Quizás como aclarar que el fin es que nos vayamos acostumbrando al nombre de Jesús en hebreo.
El nombre de Jesús en hebreo significa salvación. Entonces, salvación en hebreo se dice Yeshua. Entonces, a mí personalmente, ya que estamos volviendo como a las raíces hebreas, me gusta llamarlo por su nombre en hebreo, sería Yeshua. Y a veces se hace la variante también, van a ver que algunas personas también dicen Yeshua, porque con A en vez de con E, porque Yeshua significa salvación, pero Yeshua vendría a significar ya, salva, en su nombre en hebreo que también vendría a ser Yahweh. Entonces, por si alguno tenía como la curiosidad de decirme, ¿y por qué hermano, y por qué está cambiando el nombre de Jesús? No, no lo estoy cambiando, simplemente lo estoy diciendo en hebreo, porque Dios en- va a venir a restaurar todas las cosas que se perdieron. Y a mí me gusta bastante utilizar su nombre en hebreo. Incluso al momento de orar, se nos dice, ¿verdad? Que se nos ha dado un nombre sobre todo nombre. Y pues cuando lo decimos en hebreo, tiene un significado, que significa salvación o que significa Yahweh salva. Entonces por eso es que a mí me gusta más. Quizás en estudios posteriores voy a explicar lo del nombre, voy a explicar también de dónde se deriva en hebreo y todos estos temas que creo que no. Pero más adelante lo voy a ir explicando. Ahorita estamos en el tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les decía que las capitales están en vez de estar en puntos en el mapa las vemos como estrellas. La capital del reino de Israel era Samaria y la capital del reino de Judá es Jerusalén. Entonces, acá les comentaba que se nos hace como interesante o nos despierta eh, el hecho de por qué Yeshua de repente visitó Samaria y por qué se quedó a predicar ahí. Entonces viene a ser porque, como vimos, él andaba en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel y Samaria fue la capital del reino de Israel. Quizás también hay lugares importantes de identificar adentro del reino de Israel. Uno de ellos es Betel. Vamos a ver quizás en versículos posteriores que Betel y Samaria fueron de los lugares más importantes para el reino de Israel. Entonces, seguimos avanzando. Acá les he colocado acerca del reino del norte. Como les comenté, viene a ser la casa de Israel. Y les he colocado como distintos datos, diferentes nombres en los cuales llamada en las escrituras. Se le llama Israel, Efraín también. Se le llama también, bueno, aquí he puesto el reino del norte, la casa del norte, la casa de Israel. En Jeremías 3:6 se le llama la rebelde Israel. Se le llama también los desterrados de Israel en Isaías 11. Y se le llama los desterrados porque quizás lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero vamos a ver de que la casa de Israel tiene una particularidad y es que ellos son quitados de su tierra y actualmente no están en su tierra. Como lo decíamos en el video anterior, eh, pues los únicos que han regresado es la casa de Judá. En cambio, la casa de Israel nunca regresó. Ellos están dispersos todavía y muchos de ellos somos nosotros. Entonces ellos fueron desterrados, mientras que con sus hermanos de la casa de Judá tienen una diferencia, que ellos no fueron desterrados, sino que fueron dispersos. Entonces es una diferencia bastante importante entre uno y el otro. Otro de los nombres son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que así se titula nuestro tema. También en Ezequiel 23 hay una narración de Ahola y Aholiba, y el reino del norte viene a ser Ahola. Se le llama también huesos secos, se le llama inmundos, impuros y muertos en Ezequiel. También se le llama gentiles, y eso es muy genial y te abre como también el conocimiento y toda la mente, ¿verdad? Porque muchas veces
la misión de Pablo era con los gentiles, pero vamos a ver que cabal se le llamaba gentiles también a esas casas que habían sido, a las casas de Israel que habían sido dispersas. Y se les llamaba gentiles porque, como les digo, o sea, ellos ya habían sido desterrados. Y también más adelante en otra enseñanza vamos a ver de que también a la casa de Israel se le da una carta de divorcio. Entonces, eso lo vamos a ver en un estudio posterior y créanme que tengo el deseo de grabar más estudios para que vayamos conociendo de esto. Pero vamos a ir armando un rompecabezas y les va a encantar cuando lo armemos. Se le llama también la hermana mayor. Esto también en la narración cuando se habla de Ahola y Aholiba. Eh, en, también mi tabernáculo en ella, eso significa el nombre de Ahola en Ezequiel. Y también, bueno, y aquí puse un dato que es bastante importante, que dice que fue llevada cautiva a Asiria en el 721 a.C. Luego tengo los datos del Reino al Sur. Créanme que pueden tomar de captura de pantalla todos estos datos y irlos estudiando, ¿verdad? Porque créanme bueno, vamos a tratar de ir estudiando juntos y vamos a tratar de ir viendo, así que versículo por versículo en estudios posteriores. Como les digo, este estudio es bien largo, pero es rico y es un estudio que casi no se da dentro de las iglesias. Y es sumamente importante. Y como les digo, va a cambiar su manera de ver las escrituras, sobre todo al momento de leer el Nuevo Testamento y ver todas las cosas que se hicieron. El Reino del Sur es, como les decía anteriormente, eh, está, voy a retroceder para no equivocar, está Benjamín y está la tribu de Judá. Sin embargo, como los judíos tenían cuidado de la tribu de Benjamín, eh, se le llama judío, ¿verdad? Se le llama también Judea, su capital es Jerusalén. El reino, está también el reino del sur. Yo creo que me equivoqué al escribir Jerusalén, lo escribí con M y es con N, perdón ahí por ese error. Eh, Perdón, en serio. Se le llama también el reino del sur, la casa de David, que lo vamos a escuchar también en varias partes de la escritura. Aholiba, en Ezequiel 23:4, que significa mi tabernáculo en ella. También el arco, la rebelde de Judá, la desleal Judá. Esparcidos también, que es lo que les explicaba anteriormente, que la casa de Judá no fue quitada, no le fue quitado el territorio, sino que fueron esparcidos. Y vamos a ver eso realmente. Creo que en la historia ustedes han podido ver cómo los judíos han sido esparcidos y cómo hay comunidades judías casi que por todo el mundo, ¿verdad? Especialmente podemos ver en España, en Argentina, en Rusia incluso. Entonces, bueno, dice que también, y un dato importante que fue llevada cautiva a Babilonia en el 586 a.C. En Isaías 11:12 les he puesto este versículo. Dice, y levantará perdón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Aquí cabal refiriéndose a la casa de Israel. Dice, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Entonces vemos que esa es una profecía y es algo que aún no se ha dado, porque como les digo, la casa de Israel aún no ha regresado a su tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también, quizás como nos vamos a hacer un retroceso grande eh, de por qué se dio esta dispersión. Y, o sea, tenemos que hacer un retroceso tan grande que hasta Deuteronomio, donde él les empieza a dar la advertencia contra la idolatría. Entonces, bueno, creo que leer todo el texto sería, bueno, leámoslo rápido, creo que no nos quitará tanto tiempo. Dice, guardaos, no olvidéis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová, tu Dios, te ha prohibido.
porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompierais e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieras lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y eso es sumamente importante para este tema. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares, bueno, eso lo voy a dejar para después. Pero acá creo que a través de la historia, creo que nosotros podemos identificar rápido que esto realmente sucedió. Y cuando dice que serviréis a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, a mí personalmente me recuerda a la adoración que se hace, ¿verdad? Adentro de la iglesia que tiene muchas raíces del Imperio Romano aún. Entonces, muchos de nuestros padres, muchos de nuestros abuelos pertenecieron a esa iglesia que lastimosamente estaba corrompida por una gran mezcla de tradiciones, una gran mezcla de tradiciones con el Imperio Romano que no se desligó completamente. Incluso a veces dentro de algunas iglesias cristianas todavía está esa mezcla porque no hubo una desligadura completa de esa iglesia romana. Entonces vemos de que Dios les da esta advertencia contra la idolatría, pero les da a la misma vez un proceso de salvación. En el 29 dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y se lo buscarás de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, y se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Entonces vemos acá que Él tiene un proceso de salvación, ¿verdad? Y que en el cual nosotros estamos en ese proceso. Nosotros ahorita estamos buscándolo de todo corazón y buscando verdaderamente poder cumplir su escritura y lo que Él nos pide que hagamos las cosas correctamente y que hagamos las cosas no según doctrinas de hombres, sino con las cosas que Él nos dice en su escritura. Entonces también acá vuelvo a poner en Deuteronomio 28 las consecuencias de la desobediencia. Vuelve a decir, Jehová te llevará a ti, al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y ya servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Deuteronomio 29, 14 al 15 dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Entonces vemos que todos estos pactos que hizo Dios, si ustedes ven, yo le he llevado en orden. Ha sido Deuteronomio 4, después Deuteronomio 28, Deuteronomio 29. No estoy cruzando eh, versículos bíblicos como hacen otras personas, ¿verdad? Sino que lo he llevado en orden. En Deuteronomio 29, él nos da a entender que no solamente estaba haciendo un pacto con las personas que estaban presentes en ese momento, sino también con las personas que no estaban ahí en ese momento. Entonces lo estaba haciendo con todas las generaciones venideras. Y poco a poco, creo que este versículo va a ser muy importante y de recordarlo después, porque va a haber un momento que nos vamos a dar cuenta que nosotros pertenecemos al pueblo de Israel. Y no nos pertenecemos solamente a un pueblo de Israel espiritual, sino que realmente tenemos una descendencia directa de parte de ellos. El, sobre todo de la casa de Israel, que fue dispersa alrededor de todo el mundo.
Entonces, bueno, ya casi terminamos. Hay unas condiciones para la restauración y la bendición. Yo les comentaba, ¿verdad? Anteriormente que en Deuteronomio, regresemos, Deuteronomio 4, en versículos 29, 30 y 31, se daba este proceso de poder regresar. Pues también en Deuteronomio 30 lo vuelve a repetir. Dice, y sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, vemos que es lo mismo, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios, y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Imagínense qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y es que la casa de Israel está esparcida por todo el mundo. O sea, y dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Este versículo incluso sale en el Nuevo Testamento y Pablo lo cita, ¿verdad? Cuando habla un poco de la circuncisión. Y a veces pensamos de que está hablando algo nuevo cuando en realidad está en el Antiguo Testamento. Cuando Jehová les decía también, ¿verdad? Que él quería circuncidar su corazón, ya que tenía un corazón de desobediencia cuando él quería un corazón que amara a Dios sobre todas las cosas. Y se pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Entonces vemos esas condiciones de restauración y de bendición. Y luego esta promesa, que es hermosísima, que en Jeremías 31, del 31 al 34 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, hermanos, este ha sido el segundo estudio. Créanme que he tratado de ir despacio, he tratado de irles explicando los versículos poco a poco. Y en este estudio hemos podido ver cómo las razones por las cuales eh, más adelante van a ser dispersas las, bueno, va a ser dividido primeramente el reino de Israel en dos partes y hemos visto las causas por las cuales van a ser dispersas posteriormente la casa de Israel. Lo he leído porque creo que Dios es un Dios justo, es un Dios que ama al pecador, pero que no ama el pecado. Y Él ama a sus hijos, pero por amarlos, Él debe de instruirlos, debe castigarlos. Entonces Él les había dado las instrucciones, y eran instrucciones claras. Y creo que eran instrucciones que, como Él les dice, que no solamente son para los que estaban presentes ahí, sino para las generaciones venideras. Entonces vamos a ver que posteriormente, después en el tiempo de Salomón, que quizás es lo que vamos a ver en el siguiente estudio, Dios va a dividir al reino en dos partes, bueno, por el pecado de Salomón, pero luego posteriormente vamos a ver que también por el pecado de Jeroboam va a dispersar también a las tribus, entonces ahí vamos a ir yendo poco a poco estudiando la palabra de Dios. Y de nuevamente les doy gracias por haberme acompañado en estos estudios y los espero en la próxima. Que Dios los bendiga, hermanos.